Buenos días. Veo algunas caras un poco complicadas. Veo el reflejo de unos elementos llamado Edén, pero veo que hay ganas, que es lo importante. Bien, lo primero de todo es darle las gracias a los organizadores del Congreso, en la persona de Fernando García, a la Asociación de la Prensa de Aragón, en la persona de su presidente José Luis Trasobares, y a todos vosotros por estar un año más aquí, dándonos sencillamente un chute de periodismo de verdad. Para mí, Huesca, Medellín y estos sitios donde solemos ir los periodistas me dan ese punto para nuevamente volver al día a día y convencerme que se pueden hacer cosas mucho mejor de las que hacemos. Y quiero trasladar, como vicepresidenta de la FAPE y en representación de mi presidenta, el apoyo total de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España a este Congreso y a todos los que, de forma voluntaria, organizaciones y financiadores, hacen posible año tras año que estemos aquí. También quiero agradecer desde aquí las palabras que ayer me dedicó Nacho Cardero, director del Confidencial, cuando inauguró este Congreso. Mirad, la Asociación de Periodistas de Investigación, que hoy presentaremos aquí mismo, en este Congreso, considera y quiere subrayar totalmente intolerable que las investigaciones que los Mossos han llevado a cabo contra los profesionales del Confidencial hayan ocurrido, pero aún es más grave. Consideramos que es incomprensible que todavía no se hayan emprendido acciones legales contra sus responsables. Y rechazamos de pleno el secuestro del libro Fariña del compañero Nacho Carretero. Estas acciones, los que ya tenemos una determinada edad, contra la libertad de expresión y contra la información nos recuerdan tiempos pasados que nadie quiere recuperar y mucho menos vivir. Y desde aquí quiero a su vez también decirle, queridas compañeras, sois grandes, muy grandes. Bueno, vamos a entrar en una dinámica que yo creo que es muy importante, sobre todo en el momento y la situación que vivimos hoy día. El periodismo en serie, la realidad que utiliza la televisión y el cine, los reporteros en el cine. El periodismo de investigación y el cine es la combinación perfecta de los últimos años. Las productoras han encontrado un importante filón en este campo y aprovechan el trabajo de los compañeros reporteros para llevar sus temas a la pantalla. En los años 70, como todos recordaréis, fue Todos los hombres del presidente, que se basó en el caso Watergate y que reveló el Washington Post. Más recientemente hemos tenido Spotlight sobre una investigación del Boston Globe que además en 2015 consiguió 2 Oscars, a la mejor película y al mejor guión original. Y en 2018 hemos conocido y hemos podido ver Los archivos del Pentágono, una película que nos ha recordado cuando hace unos años en este país todavía se hacía un periodismo más combativo, más de verdad, porque no eran los poderes políticos y económicos los que marcaban tristemente la agenda informativa, como en ocasiones está ocurriendo en la actualidad. Y junto a las películas han llegado las series de televisión. Las más recientes son las relacionadas con el narcotráfico, como El Chapo, en cuyo guión ha participado uno de nuestros invitados, Gerardo Reyes, premio Pulitzer en 2 ocasiones, director de investigación de Univisión, y Tomás Ocaña, con 3 Emmy y una productora de reciente creación e implantación en España, The Facto Production, que se dedica a la investigación y a la ficción. Y en España, como todos sabemos, se acaba de estrenar la serie Fariña, basada en el libro del mismo nombre de Nacho Carretero, premio Porquet, que recogió ayer Reportero del País, y que hoy en principio iba a estar con nosotros debatiendo sobre esta modalidad. Pero somos periodistas y las cuestiones informativas le han obligado a poner rumbo hacia Madrid. Un servidor no es tan grande como estos cracks que hoy tenemos aquí, pero mis libros e investigaciones han servido de base para guiones y películas como Los Gal, Lobo y Paesa. Y he tenido la suerte de guionizar una serie de televisión que se llama Crónica de una generación. Es decir, que entre todos creo que podemos profundizar sobre el periodismo de investigación y la pequeña y gran pantalla como soporte de esos trabajos. Para entrar en materia,
Quiero recordar al director y guionista estadounidense Samuel Fuller, que mantenía y explicaba que lo que es bueno para un reportaje periodístico es bueno para una película. Y aún fue más lejos cuando afirmó: cada periodista es un cineasta en potencia. El pasado martes, el director de cine David Trueba, que está impartiendo unas clases en Cartagena en la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano de García Márquez, explicaba a los alumnos de su taller elementos fundamentales de su trabajo y cómo lo hacía y cómo realizaba los guiones. Y dijo: hay que buscar las cosas pequeñas que hagan a la película interesante. No hay que incluir tanta información. Hay que ir al conflicto central, que será lo que llame la atención a la audiencia. Es decir, viene a subrayar de alguna forma las palabras de Fuller, y es que cada periodista somos o podemos ser algo más en el cine. Hoy, aquí y ahora, vamos a analizar y a estudiar ese nuevo soporte del periodismo de investigación, el cine y la televisión. Y vamos a profundizar y conocer las inercias, las relaciones, el amor, el odio que se producen entre los productores, directores, guionistas y periodistas. ¿Y qué de verdad hay en las reflexiones de Fuller? Para ello, como os he dicho, contamos con Gerardo Reyes, un maestro de maestros, con Tomás Ocaña, no diría que una promesa, sino una realidad del periodismo de investigación, e intentaré moderar de la mejor forma posible este debate. Y, por último, presentaremos algo de lo cual estamos muy orgullosos: la primera asociación de periodistas de investigación de España. Sin más, le doy la palabra a Tomás Ocaña. Gracias. Gracias, Antonio. Hola, muy buenas. Gracias, Antonio. Bueno, lo primero, no puedo dejar de decir que para mí es un honor estar aquí y encima acompañando, mejor dicho, a Antonio Rubio y a Gerardo Reyes, que son dos de los mejores periodistas de investigación del mundo. Yo vengo a hablaros del periodismo y las series, ¿no? Lo primero de lo que os quería hablar en la siguiente diapositiva es de David Simon, porque es el creador de The Wire, como sabéis, cubrió la fuente policial durante más de una década y es el referente, ¿no? Uno de los que ha impulsado, sin duda, el periodismo, la presencia del periodismo en las series. Hemos elegido esta fotografía porque Obama le entrevistó para el canal de YouTube de la Casa Blanca. Me parecía cuanto menos curioso, ¿no? ¿Por qué los periodistas tenemos que acercarnos a la ficción y qué podemos obtener de ello, ¿no? Yo creo que es muy interesante que acercarnos a la ficción, participar en este tipo de proyectos, nos permite entrar en el entretenimiento y, por tanto, conquistar nuevos espacios. Conquistar nuevos espacios es muy importante en una época en la que realmente estamos peleando por el tiempo del espectador, ¿no? En una conversación con un directivo de Netflix, yo le preguntaba contra quién, cuáles eran su competencia, y me decía entre risas que la competencia eran las horas de sueño de la gente. Pero no deja de ser cierto que estamos compitiendo por el espacio, el tiempo, hay multiplicidad de impactos y el poder colarnos en el entretenimiento es muy interesante. Además, el poder guionizar una historia periodística permite que se puedan contar las historias completas, que se puedan mostrar aquellas cosas que son difíciles de mostrar y, sobre todo, aumenta exponencialmente la audiencia. La audiencia potencial de una serie siempre es muchísimo mayor a las audiencias que tienen los reportajes o los informativos. Y especialmente me parece interesante el poder de la retención. En una serie de ficción la gente de pronto entiende muchas cosas que en un reportaje o en multiplicidad de artículos no ha sido capaz de entender, ¿no? Pasó cuando hicimos El Chapo, por ejemplo. Algunas de las series que se han hecho a través del periodismo, que beben del periodismo, obviamente toda la obra de Simon, pero también American Crime Story con The People versus O.J. Simpson, pero también el caso de Versace y la famosa Gomorra, que seguro que conocéis, sobre la mafia, la camorra napolitana, ¿no? En España, por fin ha llegado, y podemos ver en la siguiente presentación, la llegada de Fariña, ¿no? De nuestro compañero Nacho Carretero, con el que estaba hablando ayer. Nacho Carretero escribió este libro hace ya unos años, ahora está la serie, ha sido un éxito de audiencia, esa audiencia
pertenece al primer episodio, pero bueno, ya podéis ver un 21% de audiencia en una serie basada en un periodismo y en periodismo de investigación, pues es todo un logro y estoy encantado de que haya llegado a España. El propio Nacho dice que su trabajo es una recopilación del trabajo de mucha gente. De hecho, el primer tuit que hizo fue para darle las gracias a muchos periodistas gallegos. Estuve hablando con él ayer sobre la serie, estuvimos charlando. Él comentaba que estaba bastante contento, que la serie era bastante fiel, porque al final esta es una de las preocupaciones de los periodistas de investigación cuando nos acercamos a este tipo de productos, ¿no? ¿Qué tanto van a tocarnos el contenido y qué tanto van a respetar lo que hemos investigado y la veracidad, ¿no? De hecho, compartimos los mismos desvelos, ¿no? Yo le preguntaba a Nacho qué cosas le habían quitado el sueño. Pues son muy parecidas a las que nos quitaban el sueño a nosotros, a Gerardo y a mí, cuando estábamos trabajando con parte del equipo en la creación del Chapo. Lo más importante, ahí lo veíamos, es la lucha por la escena, ¿no? Cómo el periodista y el guionista tenemos que trabajar mano a mano para contar la historia, pero nuestro papel es defender la veracidad de la historia y aquello que hemos investigado. Llevamos años investigando un tema. En el caso del Chapo estuvimos más de 3 años investigando la historia de él. Y os traigo específicamente una escena que quería comentar como un ejemplo para que veáis cómo es esa disputa y en qué se plasma, ¿no? En 1998 el Chapo Guzmán estaba en la cárcel de Puente Grande, había sido detenido unos años antes, 5 años antes, y se produjo un encuentro entre agentes de la DEA, de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, y el propio Chapo Guzmán en esa cárcel. Esa escena era importante como parte del relato y nosotros conocíamos la historia, sabíamos, por ejemplo, que los agentes habían entrado como psicólogos y que la clave era «Soy Pepe», y entre las fuentes que teníamos estaba Larry Villalobos, uno de los agentes de la DEA que estuvo ahí, al que entrevistó Gerardo, y os quiero poner un pedazo del reportaje periodístico para que después veamos cómo fue la discusión y cómo terminó en la serie. Nos traen a Chapo y él nos pregunta que si nosotros somos de los derechos humanos. Les contestamos que sí. En eso se para el agente de la DEA, Jovan, y se introduce, como ya le habíamos dicho a su mensajero, «Soy Pepe». Y en ese momento Chapo nos ve y nos dice, ¿los tres? Y decimos, sí, los tres. Y se pone el pálido se pone. Se baja al piso, se cae como si iba a hacer push-ups y está viendo abajo de la puerta a ver si está el guardia afuera ahí, que no se ve, porque él no quiere que vaya a hablar que somos de la DEA, que estamos hablando con él. Este es un pequeño pedazo de esa entrevista para que veáis que teníamos la fuente de primera mano. Recuerdo que en la discusión con los guionistas, por ejemplo, esa escena en la que ese trozo en el que el Chapo se agacha acabó no entrando y nos daba especial pena. Básicamente, el debate tuvo 3 fases. En la primera fase se discutía si hubo un acuerdo, si habían llegado allí y llegó a haber un acuerdo. Eso era lo que los guionistas querían plasmar en la historia. Nosotros no estábamos de acuerdo porque no teníamos ninguna constancia de que hubiera habido un acuerdo. Entonces, el siguiente lugar al que llegamos fue que los guionistas dijeron, bueno, pues vamos a contar que se negoció un acuerdo, pero que no se llegó, que no llegamos a ese acuerdo. No estábamos tampoco muy contentos, entonces nos ofrecieron otra fórmula. Bueno, vamos a decir que los agentes le han dicho al Chapo que ha tenido que consultar a los jefes. Tampoco nos sentíamos cómodos con eso. Y al final nosotros les decíamos, mira, escuchar no es acordar. Ellos estuvieron allí y escucharon, pero no tenemos ninguna constancia de que haya un acuerdo, más bien todo lo contrario. Y así es como quedó la escena final. Creo, a ver, vamos a poder ver ahí la escena de la serie de Netflix que se basa en esa información y cómo estuvimos discutiendo hasta el final, peleando por la escena, porque obviamente era una cosa muy importante, ¿no? Ahí la clave era, creo que se está cargando, la clave era precisamente que eran agentes de la DEA y no teníamos ninguna prueba de que hubiera habido un acuerdo. Narrativamente consideraban que sembrar la duda podía ayudar, pero no estábamos conformes, ¿no? Sí, a ver si podemos ponerla. Parece que no quiere cargar ahora.
Bueno, si no la podemos ir cargando y la ponemos después si ha lugar. Vale. Para terminar, porque vamos justitos de tiempo, quería terminar contándoos que en De Facto, en la productora que he impulsado, hacemos periodismo de investigación y periodismo basado en el método de la investigación, reportajes, documentales, pero no olvidamos nunca la ficción. De hecho, en muchos de nuestros proyectos planteamos la posibilidad de que esas investigaciones lleven a la ficción. Y sin más voy a darle paso a Gerardo, si os parece, que os va a contar algunos detalles de cómo es el proceso de esta investigación. Gracias. ¿Lo tienes allí? Allí. Gracias. Perfecto. Luchamos contra los malos y contra la tecnología. A veces es más fácil luchar contra los malos, ¿verdad, Gerardo? Luego, si tenemos un hueco, lo ponemos y vemos la escena. Con malos con tecnología. Eso. Quisiera agregar, para comenzar, a tu frase de que los periodistas son cineastas potenciales. Yo agregaría que además somos cineastas frustrados. Y lo he descubierto en este proceso tan dinámico, poco armonioso, advierto, en la conversación con guionistas y directores. Bueno, primero que todo, un gran agradecimiento a Fernando García por la invitación y a la Asociación de Periodistas de Aragón. Y quisiera comenzar explicándole de dónde vengo, qué hago, para que ustedes puedan ubicar geográficamente, ideológicamente y políticamente lo que nosotros hacemos en Univisión. Univisión es una cadena en español, la más grande en español en Estados Unidos, la cuarta más grande comparada con las otras cadenas en inglés, que está dirigida a una población de unos 50 millones de inmigrantes. Es casi como España metida en Estados Unidos. Inmigrantes que comparten en un buen número la angustia de no tener definida su situación migratoria en Estados Unidos. Univisión era conocida por las telenovelas. Pero hace 8 años, con una nueva administración que incluyó a colombianos, españoles, venezolanos, empezaron a darle énfasis a la parte periodística. Así que ya no solamente hacemos llorar con las telenovelas, sino también con las denuncias de corrupción en América Latina y en Estados Unidos. Esa cadena, esa nueva administración de la cadena creó un grupo de investigación compuesto por 4 mujeres muy talentosas y 2 hombres que además de este trabajo diario o que se posterga a veces a meses de periodismo de investigación, empezó a cultivar esta dinámica de la que le hablaba de compartir nuestros contenidos con la parte de entretenimiento. Y eso dio lugar a la creación de una productora llamada Story House, que se ha convertido en nuestro principal objetivo. O sea, el contenido que hasta ahora ellos han sacado ha sido producto del trabajo del equipo de investigación. El Chapo Guzmán, viene otra serie que se llama Tijuana y estamos trabajando en el paquete investigativo de otra serie. Así que en ese contexto es que nosotros trabajamos este proceso de la veracidad documentada a la ficción verosímil. Es un proceso en el que siento que cuando me retiro no me escuchan, ¿no? Sí, puedes. Sí, ok. Desde la producción que ya la mencionaban acá de Wire, los periodistas de investigación han estado... Ok. Los periodistas de investigación han estado incursionando en la ficción como proveedores de contenido. Ya podemos hablar después de una serie de modalidades y la base de esa simbiosis es simple. Los periodistas conocen la realidad que le imprime verosimilitud a los guiones. El gran reto de los guionistas es tratar de que sus personajes no caigan en un estereotipo y para eso necesitan detalles de su vida, de su contexto histórico y quién más indicado
que un periodista investigador que ha recaudado más información de la que se publica para poder diseñar esos personajes. Hay una cosa muy importante para señalar. Esta, llamémosla industria, esta incursión novedosa del periodismo de investigación en la ficción, en los productos dramatizados, ofrece una gran oportunidad laboral para los periodistas, tanto profesionales como los recién egresados, por varias razones. Y una de ellas es que la demanda es enorme. Se quedó cortado. El número de suscriptores en el mundo de Netflix es de 117.58 millones, 54 millones en Estados Unidos. Se ve en 190 países. Netflix tiene que mantener 6.000 títulos activos para esta cantidad de clientes. Es un monstruo devorador de contenidos. Y si los periodistas aprovechamos esta oportunidad, vamos a poder incursionar, abrir otras puertas laborales para tener una participación en este mercado. En Hulu hay 17 millones de suscriptores en Estados Unidos y la oferta de películas de Amazon, que ha comenzado también a participar, es de 18.405. Así que hay una demanda y los contenidos están saliendo en gran parte, como pretendía mostrarlo en la anterior, que son las películas más vistas en Netflix. Netflix no publica sus ratings de sintonía, pero cada año hace esta lista un poco curiosa de cuáles son las películas más vistas. Y en todas las categorías hay alguna que tiene una investigación periodística. En este caso, las más devoradas con La Ingobernable, una producción mexicana, y las más saboreadas, Ozark, una serie sobre el lavado de dinero en Estados Unidos, una familia que se dedica al lavado de dinero. Ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿en qué consiste realmente el trabajo del periodista cuando se reúne con una casa productora de dramatizados? Hay muchas modalidades, pero les voy a mostrar la básica. Esta es una serie sobre Tijuana, una ciudad en la frontera entre México y Estados Unidos, que ha estado en los últimos años en las noticias porque hay una confluencia muy tensa y violenta de narcotráfico, corrupción y problemas migratorios. Entonces, ¿qué hicimos nosotros para darle este paquete investigativo a la serie? Entonces, básicamente, ese paquete consiste de una descripción de los personajes que se quieren mencionar, que van a ser protagonistas de la serie. Y aquí está, por ejemplo, una descripción. Este señor es el Sheldon Adelson, es uno de los principales, el principal contribuyente al Partido Republicano y es dueño de una buena cantidad de casinos en Las Vegas. Es uno de los personajes. Lo que se hace es describir. Cuando ustedes empiezan a hablar con los guionistas, se dan cuenta de qué es lo que están buscando, qué imágenes, qué situaciones, qué contexto histórico es importante para la serie. Así que el lenguaje puede ser más fluido. El problema empieza cuando el periodista quiere que la serie sea más un documental y el guionista quiere insistir en la ficción. Hay cosas, por ejemplo, como que por razones de producción, de costos de producción, toman dos personajes completamente diferentes, pero de un mismo sector dramático,
y los fusionan en uno solo. Eso para mí en un principio era chocante. ¿Cómo le vamos a mostrar a la gente, a sugerir que este personaje es uno, cuando dentro de él hay cosas de otro personaje? Pero ahí están los retos y, como les decía, este no es un proceso armonioso, es conflictivo y muchas veces, Tomás lo recuerda, tuvimos discusiones en las que llegamos a decir no continuamos más, no queremos ser corresponsales de esto, pero finalmente llegamos a un acuerdo. En esa misma estructura se incluye, como les decía, una cronología de 3 fuerzas: la historia de un semanario, de una revista atacada por los narcos, la historia de los carteles en esa ciudad y los funcionarios corruptos de la política. Dejo ahí para abrir a las preguntas, para que además de ser un periodismo en serie, podamos garantizar que sea además un periodismo en serio. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Ustedes no se pueden imaginar lo que significa tener un reloj como el que yo tengo aquí delante. Les digo que esto es peor que cuando declaras delante de un juez o cuando te someten a una vista oral. Vamos a intentar ver cómo administro 15 minutos, de los cuales voy a intentar sacar 5 para poder presentarle esa asociación de periodistas de investigación que imagino que le han ido repartiendo un folleto a los queridos compañeros. Yo voy a hacerle tan solo 1 o 2 preguntas y luego vamos a entrar en la dinámica, porque creo que son ustedes realmente los que deben preguntar y los que tienen más cuestiones que yo. Yo quería preguntaros a los dos, ¿podríamos decir que estamos ante un nuevo reto periodístico y, como tú acabas de decir, Gerardo, que puede ser una alternativa laboral y, a su vez, tenemos que aprender a trabajar con estructuras narrativas diferentes a como lo hacíamos ahora? Indistintamente, por favor. Bueno, yo diría que desde luego es una vía de trabajo y una vía de comunicar las historias a la gente, y a mí me parece muy interesante los ejemplos que ponías, Gerardo, porque lo hablábamos ayer. Realmente el perfil, la línea de tiempos, son instrumentos que utilizamos en el periodismo de investigación y al final son los mismos que nos sirven para ese proceso de discusión o de argumentación con los guionistas. Con lo cual yo creo que hay que aprender ciertas técnicas, hay que abrir la mente a posibilidades narrativas a las que no estamos muy acostumbrados, pero creo que con el trabajo de investigación que ya sabemos hacer se puede abrir esa vía perfectamente y, desde luego, es muy interesante para el futuro del periodismo y para el presente, ¿no? Gerardo. Yo estoy de acuerdo, no creo que sea necesario en este momento aprender una narrativa de lo dramático, porque eso lo ponen los guionistas. Nosotros ponemos la materia prima, el contenido, las contradicciones, el contexto de la historia para que ellos la libreteen y le hagan los diálogos. Ese no es nuestro negocio ahí. Nuestro negocio es presentar un contenido en diferentes modalidades. Digamos que ese contenido de alguna forma está basado en investigación, o hay más ficción. No, el contenido viene de la investigación y además yo creo que nuestro papel es seguir defendiéndolo eso. Hablabas de que no tenemos que aprender técnicas de guión necesariamente, ¿no? Creo que es hasta sano que haya 2 papeles diferenciados, ¿no? Nuestro trabajo es defender la investigación, defender la veracidad de los hechos, y la parte de ficción le corresponde a los guionistas, y a mí me parece que la separación de roles y esa pelea sana es bueno para el producto y para el mantenimiento de la historia. Y además porque está en juego el nombre del equipo de investigación, que va a aparecer en los créditos. Por eso también es importante, porque la gente va a decir, ¿de dónde sacaron esto? Van a ver los créditos y van a decir, detrás de esto hay un equipo de investigación. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que se dice y hasta dónde se llega en la denuncia, si es que la contiene. Porque luego, lógicamente, vienen los problemas legales. Así es. El hecho más evidente es que hemos tenido con el compañero Fariña recientemente. Yo seguiría, aunque ya llevábamos muchas horas, tanto ayer con Nacho y con ellos, con un buen vino, profundizando en esa nueva posibilidad o en ese nuevo soporte de lo que podría ser el periodismo de investigación. Pero imagino que quien realmente puede estar interesado o quien puede tener alguna pregunta son todos ustedes.
Rogaría que pusiéramos máximo 3, porque, insisto, esto no se lo imaginan ustedes. No se para. Por favor, allí arriba a la derecha veo una compañera. Sí, ahí lo tienes, ahí mismo. Eso es, correcto. Rogaría, por favor, por el tiempo, ser escueto y directo y no grandes reflexiones, sino preguntas, por favor. Bueno, disculpen si no es una pregunta, pero yo misma me pregunto, soy mexicana. Entonces, a mí me llama la atención que se quiera dramatizar, que se quiera aludir a las emociones en hechos tan graves como es el narcotráfico en México. Y yo me pregunto, ¿cuál es el objetivo de un periodista? El objetivo de un periodista no es jugar con la dramatización, es buscar el raciocinio. Entonces, yo que sí soy consumidora de todas esas series, de pronto tengo que volverme la cabeza y decir, momento, el Chapo no es un héroe, ¿no? El Chapo ha ocasionado miles de muertes. Y en ese sentido, el fin de un periodista es jugar con la dramatización. O sea, es un campo laboral, indudablemente, pero yo no sé si ese es el objetivo. Gracias. Mira, Gerardo. una de las grandes discusiones y más constantes que tuvimos con los guionistas del Chapo Guzmán fue nuestra insistencia en no caer en la tentación de presentarlo como un Robin Hood. Sabemos que es un hombre violento, que jugó siempre a ser pacífico, pero que tiene muchos muertos. ¿Por qué lo hacemos? Porque el narcotráfico es una fuerza histórica ineludible, subterránea, que mueve la historia de América Latina, desafortunadamente. Y lo que queremos mostrar con eso es el nivel de complicidad que hay entre el narcotráfico y las clases políticas o el establecimiento. Ese es nuestro objetivo, tanto en la parte de ofrecer esta materia prima para dramatizados, como para nuestros televidentes que ven nuestros productos periodísticos. ¿Quieres aportar algo, Tomás? No, solo añadiría que yo creo que los dos estamos de acuerdo. Para nosotros era una preocupación continua que no se mostrase como un héroe, que se mostrase la violencia y los asesinatos, pero sí creemos que la historia es relevante y si ayuda a que la gente entienda cómo funciona, cómo opera esa máquina de narcotráfico y corrupción, creemos que tiene un valor y una importancia. Pero para nosotros fue una preocupación continua, una pelea cada día, precisamente para mantener esos valores. Una segunda, por favor. Yo creo que los espectadores, los consumidores, son personas que exigen tanto a nivel de cantidad como de calidad. Entonces, puede que haya, o es impresión mía, o realmente hay una brecha entre el tiempo tanto el tiempo como el coste de realizar una buena historia, porque encima está basado en una investigación. Eso puede causar problemas a la hora de producir, realmente. Tanto el tiempo como el coste que supone tener una historia de calidad, una serie de calidad. Gracias. Bueno, yo diría hasta que haya una buena investigación lo que hace es ahorrar costes. Porque si tienes una buena investigación no tienes que dar vueltas a la hora de buscar las historias, ni de buscar los personajes, de trazar las líneas narrativas. En producción audiovisual siempre se dice que una buena preproducción, en este caso sería una investigación, lo que hace es ahorrar costes. Bien, tenemos una tercera pregunta y cerramos porque vamos muy cortos de tiempo. Por favor, sí, que sea directa. Sí, muy directa. Simplemente quería saber si para protagonizar vuestras historias os han venido mejor personajes reales o actores. No entiendo muy bien. ¿Se puede optar para personalizar las historias que contáis por personajes reales, es decir, gente del pueblo que se convierte en actor provisionalmente, o por actores profesionales? ¿Qué preferís para protagonizar esas historias? No es una decisión que está a nuestro alcance. En el caso del Chapo participaron muchos artistas de teatro que no tenían experiencia en televisión. Sí, yo creo que no, es, digamos, otro campo, ¿no? Más de la parte de producción. Nosotros no participamos en el casting, en la selección de personajes de los que van a participar en la serie. Eso ahonda en esta separación que decíamos, que yo creo que es sana que exista, ¿no? Bien, gracias por vuestras preguntas. Tenéis en pantalla
nuestra querida página web que acabamos de inaugurar en este congreso y queríamos mostrarla y presentarnos. Mirar, la Asociación de Periodistas de Investigación, de reciente creación, es una plataforma de periodistas de investigación y datos que intenta trabajar para que esta sociedad sea más democrática y transparente. Y además, una cosa muy importante, sobre todo en el momento en el que vivimos, que nos venden, entre comillas, muchas cosas diciendo que es periodismo de investigación, cuando ya no simplemente son encargos, dosieres y otros calificativos que ustedes pueden poner. Por lo tanto, queremos ser fundamentalmente un referente ético dentro de la profesión periodística. Los miembros de la API, lo digo para los que se animen, tendrán un espacio y marco legal donde recibirán apoyo y asesoramiento en todos los casos judiciales, sobre todo a aquellos compañeros que cada día más trabajan por libres o son freelance. La API está abierta a otros campos que no sea el estrictamente profesional y por eso invitamos desde aquí y ya a formar parte de esta asociación a los estudiantes de periodismo que mañana quieren ejercer esta especialidad y, sobre todo, un elemento fundamental en el momento en el que vivimos hoy día, los académicos. Los académicos que se dedican al estudio de las técnicas y los nuevos métodos de periodismo de investigación. Porque el periodismo no solo lo hacemos los profesionales, el periodismo también está en la universidad. Y la universidad es un elemento fundamental del cual nos olvidamos muchas veces y hay que traerlo al día. Y queremos que esta asociación se convierta en un espacio donde se lleven a cabo encuentros con centros y asociaciones internacionales. Y por esto hemos elegido el Congreso de Periodismo Digital para presentarnos oficialmente y sobre todo a nivel internacional. Y por último, quiero decirles que el primer socio honorífico de la Asociación de Periodistas de Investigación, si ustedes pensaran e investigaran, pueden llegar a una conclusión fácil, sencilla y lógica. Será Gerardo Reyes, amigo, compañero, 2 premios Pulitzer y realmente un maestro y alguien al que hay que seguir si se quiere trabajar en esta especialidad. Gerardo, gracias por estar aquí, gracias por tu trabajo, gracias por apoyar este proyecto. Tomás, como vicepresidente de esta asociación, me gustaría que presentaras a nuestro miembro honorífico. Te queríamos dar las gracias, Gerardo, por apoyarnos en este proceso y en esta asociación. Cuando hablamos de presentar la API y se nos ocurrió la posibilidad de liar a Gerardo, hablábamos, Antonio y yo, de que Gerardo demuestra y promueve muchas de las cosas que queremos promover en la asociación, ¿no? Periodismo de investigación. Bueno, pues Gerardo Reyes participó en 2 investigaciones que ganaron los Pulitzer, 4 Emmys, un María Morscabot, pero además es un periodista excelente. Os invito a leer sus textos y a ver sus reportajes. Transparencia. Gerardo es el promotor de la transparencia desde que ya comenzaba su carrera en Colombia. Otro de los valores que promovemos en la API es la ética y yo, después de haber trabajado casi 5 años a su lado, puedo decir que no hace ni una cesión ética por conseguir una historia o un dato y me parece maravilloso, me parece de las cosas más importantes, ¿no? Colaboración. No conozco medio en español y creo que tampoco en inglés que no haya llamado a la redacción de Univisión preguntando por Gerardo a ver si podía colaborarle en alguna cosa porque esta historia pasaba por Miami. De verdad que son muchísimos. Yo siempre decía que cuando íbamos a la reunión de periodistas de investigación de Estados Unidos, ir con Gerardo era como ir con Mick Jagger, porque no podías parar por los pasillos, ¿no? Y nuevas técnicas, es otra de las cosas que has mencionado, Antonio, y que está entre nuestros intereses, ¿no? Promover las nuevas técnicas de investigación. Pues en el libro que escribió Gerardo en 1996 ya se hablaba de bases de datos. Yo creo que Gerardo casi ni existían. Ese es el Viejo Testamento. Haremos un Nuevo Testamento. Y bueno, pues queríamos darte las gracias, Gerardo, y bueno, pedirte que nos expliques qué significan las asociaciones de periodistas y de periodistas de investigación y por qué te parece que es importante y por qué siempre has colaborado y participado de esas asociaciones. Bueno, estoy convencido y muchas gracias, estoy abrumado con todo esto y con mucho gusto
por lo menos cumpliré una labor de padrino, que en esto de organización padrino profesional en el tono positivo, sospechoso, pero de eso se trata. Mire, el futuro está en la cooperación, en la colaboración ante el auge de la corrupción internacional y ante los retos locales que tienen los periodistas. Ustedes, por ejemplo, los españoles, en el derecho de acceso a la información, este tipo de asociaciones es el instrumento básico para hacerlo, y hay otros sacrificios. Cuando se trabaja en grupo, se renuncia a la primicia individual por salir con la exclusiva colectiva. Y en eso es también muy importante. También es importante en los costos. El periodismo de investigación es un periodismo costoso, pero al compartir, al distribuir las cargas con otros colegas en otros países, eso le baja el costo y le da mucho más impacto y divulgación a lo que se hace. Así que les deseo mucha suerte y cuente conmigo en Estados Unidos para ampliar el número de la mafia. Dos últimas cuestiones. Una, les puedo asegurar, y me gustaría que los gerentes y directores financieros de los diferentes medios supieran y sepan, que el periodismo de investigación es positivo, que el periodismo de investigación es rentable, pero no esperen una rentabilidad de aquí a mañana. Es rentable a medio y largo plazo. Y por último, mis compañeros han repartido un folleto sobre la API que tiene aquí Tomás, y si necesitan alguna otra cuestión, tanto con Tomás, conmigo o como con algunos otros miembros de la API que están aquí, agradeceros que hayáis venido y agradecer que esto siga vivo. Démonos todos los años, como mínimo, un chute de periodismo de verdad. Gracias.